En la sociedad, no muchas veces nos ponemos a pensar en la infraestructura de cada edificación o en el trabajo subterráneo. En muchos casos desconocemos las historias de los lugares donde residimos. Algunos son conocidos y usados como atracción turística, en cambio, otros no. No esperes más, comencemos. Empezaremos con los conocidos por su popularidad. Son muchos los historiadores que insisten en afirmar que no hay ninguna prueba de ninguna clase de túneles secretos debajo de la Ciudad de México. Sin embargo, sí se ha aceptado que hay un túnel debajo de la catedral que llega al Templo Mayor, siendo ese el único del cual se tenga conocimiento de su existencia. También se dice que debajo de Bellas Artes, durante la época del Porfiriato, se pensaba usarlo como una ruta de escape, tiempo antes del mandato de este hombre. El arquitecto Eulalio González informó del hundimiento del terreno del lugar antes mencionado. Eso fue el 4 de octubre de 1954. En el 2006, el INE realizó una investigación hallando un túnel y un monolito junto con 16 ofrendas. En el estado de Puebla, existe una red de túneles que datan de los siglos VI hasta el siglo VIII, los cuales corresponden a la época colonial, teniendo una extensión de 10 kilómetros, los cuales conectan a la Catedral de Puebla de Los Ángeles y a las parroquias más importantes de Puebla. De hecho, se considera que los túneles de Puebla abarcan Cholula, Tehuacán. Se puede afirmar el dato que los pasajes bajo tierra se utilizaban para fines militares, con la idea de derrotar al ejército francés, considerado el más poderoso de aquellos tiempos. En Cuernavaca no está la excepción. Ese lugar cuenta con unos túneles que datan desde la era prehispánica, los cuales fueron excavados y construidos en dichos tiempos para la gente indígena que vivía, los cuales se dice que conectaba la sede de los gobernantes de Cuernavaca. Desde la época de la colonia conectaba al Teatro Morelos y la Casona, con el Templo Mayor que se alzaba donde hoy está la catedral. De ahí salía al oriente, al Palacio de Cortés, donde estaba el centro de recolección de tributos indígenas, y terminaba en el puente de Amanalalco. Es un dato curioso que en un lugar de Cuernavaca, conocido como el Jardín de la Borda, se dice que existe un túnel que tiene una extensión de 1 kilómetro alrededor del jardín. Existe una leyenda que dice que el emperador Maximiliano se reunió con una mujer indígena que era considerada hermosa porque era su amante. El estado de Guanajuato es conocido por el misticismo y las grandezas que se pueden observar en sus museos. En el estado de Guanajuato, por su túnel de extensión de 9 kilómetros, el cual fue seleccionado en el año 2007 como parte de las 13 maravillas de México. Entre 1541 y 1546 se encontró alrededor de mucha plata en los alrededores de la cabaña que hoy es Guanajuato. A dicha cabaña también se le denomina Cañada. Por eso se asentó una población dedicada a la minería y poco a poco fueron construyendo todo lo necesario para el proceso de la extracción mineral. La mina más importante era la Valenciana, que después de haber sido una fuente muy grande de plata, tuvo que cerrar por seguridad y por falta de recursos. ¿Por qué hay túneles en Guanajuato? Los túneles en Guanajuato son la principal atracción y aparte, Guanajuato era el lugar de residencia del famoso muralista Diego Rivera. Se trata de una red de túneles. Sin embargo, también Guanajuato alberga importantes leyendas. Junto con el Callejón del Beso y las momias del Estado, es uno de los principales patrimonios culturales más reconocidos de México. La razón de la construcción, el cauce del río Guanajuato que pasaba por debajo de la ciudad, lo que provocaba que durante la época de lluvias se elevara y la población sufriera de inundaciones. Entre 1541 y 1546 fue la parte más crucial de estos movimientos.
Guanajuato fue constituido por el INAH como una de las más grandes sociedades que se encontraban en estos túneles. La población, al encontrarse el problema del río, decidió elevar las paredes perimetrales de este y así evitar más inundaciones. Todo lo que quedó por debajo de la barda quedó enterrado como el antiguo convento dieguino, el cual se encuentra entre las murallas creadas para proteger a la ciudad y fue redescubierto en 1996. El túnel El Cuajín es el más viejo de todo el estado. Cuenta con 1,162 metros de largo y 7 metros de ancho. También es considerado como el problema que solucionó hasta que después vino el inicio de la Guerra de Independencia de México, donde el 28 de septiembre de 1810 el ejército insurgente entró a Guanajuato para tomar la ciudad, provocando una masacre, primero en la Lóndiga de Granaditas y después continuó por 3 días por el resto de la ciudad. Después de esta guerra el país cayó en una crisis económica, provocando que la explotación minera disminuyera y las inundaciones continuaran en Guanajuato en el siglo XIX. Hasta la llegada de Porfirio Díaz fue cuando la ciudad comenzó a prosperar. Se construyó el Teatro Juárez, el Mercado Hidalgo y el Túnel del Cuajín, el túnel más viejo de todo el estado. También se le denomina el Túnel Porfirio Díaz, el cual empezó a construir el 4 de junio de 1883. Después fue suspendido en 1885 y se terminó el 15 de septiembre de 1908. Cuenta con una longitud de 1,162, misma que es reconocido como el Túnel del Cuajín. A menudo se conecta desde la hacienda de San Agustín hasta el mercado de Embajadoras. En la ciudad de Jalapa se hallan túneles escondidos y casi derrumbados, debajo de ciertas partes de algunos sectores en puntos específicos. Seguramente habrás escuchado diversas historias sobre sitios como el Callejón del Diamante, el barrio Xalitic e incluso sobre los túneles secretos de Jalapa, los cuales, sí, existen y no son solo para una simple leyenda bajo tierra. El descubrimiento de estos túneles data de la década de los 80, cuando el jalapeño José Luis Yáñez García se dedicó a explorar estos increíbles pasillos bajo tierra. A sus 18 años exploró la cueva de la Orquídea y escaló el cofre de Perote. De acuerdo con el explorador, los pasadizos subterráneos datan del año 1797. Y cito, algunos de estos túneles son naturales y se originaron para canalizar las aguas de los manantiales que dieron origen a la ciudad en 1313, y otros fueron construidos por el hombre. Por ejemplo, para protección de los soldados que estaban en el cuartel del vecindario, ubicado en lo que ahora es el Centro de Salud Dr. Gastón Melo. Y esto llegaba hasta el Puente del Obispo, que eran los límites de Jalapa. En esos años, expresó Yáñez, quien fue exreportero del diario de Jalapa. Según el explorador, los túneles de Jalapa se encuentran en Xalitic, recorren la parte baja del Callejón del Infernillo, Juan Álvarez y Francisco y Madero, y terminan en el primer cuadro de la ciudad. En el túnel que pasa por debajo del Parque Juárez, Yáñez incluso llegó a encontrar camarones vivos durante su excursión. Y cito, el agua estaba muy fría. Casi no llevaba corriente y nos llegaba hasta la cintura, pero vimos algo que nos maravilló y sorprendió hasta exclamar al unísono el grito de «¡Miren, hay camarones vivos!», relata en su blog el explorador jalapeño José Luis Yáñez. Se cree que el túnel que está debajo de la Catedral de Jalapa fue creado por religiosos que formaban parte del convento que existía en el Parque Juárez, pues deseaban estar comunicados sin la necesidad de ser vistos. Otro dato interesante que aportó Yáñez fue que justo cuando se intentó levantar la segunda torre de la catedral, los constructores descubrieron un túnel natural que sube por toda Revolución hasta el Macuiltepec. Por lo tanto, los sacerdotes decidieron dejar la torre sin terminar por temor a que no soportara el peso y se derrumbara. Cuenta la leyenda que desde el siglo XIX existe en la ciudad de Monterrey un túnel secreto que conectaba la Catedral de Monterrey con el obispado. No olvidar que el obispado tuvo usos como fuerte y otros fines como varios episodios de la ciudad.
En secreto se construyó un túnel en el subsuelo que vinculaba el Palacio de Gobierno de Nuevo León, pasando por la catedral y llegando al obispado. Durante la época de la invasión norteamericana en 1846, originalmente el túnel secreto únicamente conectaba el obispado con la catedral de Monterrey, pero la élite secreta regiomontana decidió expandirlo hacia el santuario, cervecería y fundidora. Actualmente se decidió expandir el túnel hacia su base, Soriana Félix U. Gómez, bajo la supuesta construcción de la línea 3 del metro, Operación Falsa Bandera, para poder continuar los trabajos del túnel. Pudimos observar, México guarda a simple vista o más allá de lo que podemos imaginar. Algunas veces es olvidado de la historia, pero de nosotros depende que siga viviendo las leyendas y los secretos de los cuales forman parte de nuestras raíces, que de una u otra forma están entrelazados con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. No olvides seguirnos, darle like y compartir. Hasta luego.